Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Terminó la última temporada de Superman and Lois y en este video quiero compartir con ustedes qué me ha parecido con spoilers y lo que ha significado esta serie que le pone un punto final a una era en lo que tiene que ver con los productos de DC para la televisión. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, la cuarta temporada le ha puesto un punto final a la Roverso, como lo conocemos, ¿no? Esta serie de conexiones entre distintos productos que comenzó allá lejos y hace tiempo con Smallville. En esa época no se le llamaba todavía Arrowverse porque esto eh, comenzó técnicamente con Arrow, con Flash, con Supergirl y con bueno, distintas series que se fueron interconectando. De hecho, este Superman de esta serie fue presentado originalmente en Supergirl, pero el formato de serie, la forma en que se cuenta la historia, nació con Smallville, ¿no? Con muchos más capítulos en aquella época, esto se fue recortando a medida que fue pasando el tiempo. Y yo siempre he visto a Superman and Lois como una secuela de Smallville, siempre me dio esa vibra, como que era la continuación de lo que habíamos visto en Smallville varios años después. Smallville en aquel entonces con un estilo más novelesco, más adolescente novelesco, eh, pero sentí que en muchos aspectos estaba viendo la versión adulta de lo que habíamos visto en aquel entonces. Esta cuarta temporada ha tenido momentos realmente maravillosos. La serie en general durante sus 4 temporadas fue fabulosa. El hecho de mostrarnos el otro lado de Superman, no siendo Clark Kent y Lois en el diario El Planeta, el cual dejaron, que se fueron a vivir a Smallville, que tienen 2 hijos, ese lado más vulnerable, el hecho de ver la faceta de padre y de madre de Clark y de Lois, las preocupaciones que tienen con sus hijos adolescentes, los problemas en los que se meten sus hijos. Hubo temáticas que tuvieron que ver con adicciones, hubo momentos en los que sus hijos empezaron a manifestar poderes, primero uno, después el otro, primero Jordan y después Jonathan, con un cambio de actor en el medio que en esta última temporada repuntó muchísimo, aunque creo que el actor que caracterizó a Jonathan Kane en el principio fue mejor. Pero digo, se han ido contando distintas historias. Creo que las 2 primeras temporadas fueron las mejores, pero esta cuarta temporada tiene momentos que creo van a quedar en la retina de todos los fans. Porque esta cuarta temporada no solamente siguió desarrollando eso, sino que nos mostró momentos desgarradores. Lois la pasó muy mal. En un momento hasta parecía que la serie estaba ensañada con ella. Tuvo que afrontar un cáncer, tuvo que realizar tratamiento. Se humanizó muchísimo a los personajes, ¿no? Más allá de que Superman sigue siendo un héroe y que Lois sigue siendo esa periodista verborrágica y con una personalidad arrolladora, vimos la parte más vulnerable de ellos. Se humanizaron los personajes, aún Lois siendo humana. Sabemos que Lois por momentos hasta parece un androide, ¿no? La forma en que se mueve, la forma de pensar que tiene, cómo va y encara el problema. Bueno, vimos sus puntos más débiles, ¿no? Que tienen que ver con la familia y que tienen que ver con la vida cotidiana. La cuarta temporada supo ir más allá. Nos trajo a Lex Luthor, que estuvo 17 años en prisión y que quiere recuperar a modo de venganza esos 17 años que Lois le robó. Luthor estuvo preso y fue condenado por algo, por un crimen que él no cometió, que se manipuló con una mentira para poder condenarlo, pero la realidad es que Luthor tenía otros miles de millones de crímenes por los que hubiese quedado en prisión de por vida, ¿no? Bueno, eso Luthor a Lois y a su familia no se lo perdonó. La figura de Superman, que ha sido siempre antagónica para con Luthor. Doomsday, que había sido presentado sobre el final de la temporada 3, eh, tomando un poco la figura de lo que había sido Bizarro, también en temporadas anteriores, ¿no? Esta versión de Superman que venía de otra realidad, que venía de otra tierra, igual que John Irons y su hija, que vinieron a la realidad de Superman and Lois o a la tierra de Superman and Lois provenientes de otra dimensión, y todo lo que eso conlleva. Las subtramas de la familia de Lana, que me parece llegó a un punto en el que terminaron siendo el punto más bajo. De hecho, en esta última temporada prácticamente no se tocó el tema de ellos. Hubo un pequeño bajón en esta cuarta temporada que parecía donde se le iba todo de las manos, sin embargo lo terminaron reencauzando.
Uno de esos momentos fue retomar un poco la trama de Lana, fue muy fugaz. Y la otra tuvo que ver con Superman peleando con Doomsday. Quiero decir que esta versión de Doomsday, al menos en formato live action, ha sido la más fiel a los cómics. Y para lo que es un producto de televisión, que no tiene el presupuesto de las series actuales, porque este tipo de series no funciona como Peacemaker, por ejemplo, en cuanto al presupuesto y a cómo está desarrollada, o a series que podemos llegar a ver en el futuro. Tuvo una pelea, o varias peleas entre Doomsday y Superman fabulosas, en donde Superman muere, en donde Lois es golpeada por segunda vez tras la muerte de su esposo, en donde Lois es golpeada por tercera vez tras la muerte de su padre, porque Doomsday termina matando al general Lane, y donde se utiliza el corazón del general Lane para hacerle un trasplante a, a, a Cal, y él vuelve a la vida con el corazón de su suegro, algo que eventualmente para el futuro no va a terminar siendo compatible. Él como kryptoniano es muy longevo, absorbe el poder del sol, pero el corazón que tiene no es kryptoniano. Algo similar pasa con sus hijos, tienen superpoderes, los mismos que él, pero nunca van a llegar a ser tan poderosos como él, porque son, para llamarlos de alguna forma, mestizos. Es decir, es la resultante de una relación entre un extraterrestre y una humana. ¿No? Más allá de haber heredado los mismos poderes que se manifestaron no de la misma forma y con un tiempo importante en uno con el otro, digo, no van a llegar a ser nunca tan poderosos como Clark. Bueno, ese momento del renacer de él me pareció un poco apresurado, tal vez fue el punto más bajo. Yo temí en ese momento que la serie podía llegar a destruir todo lo que había construido, porque estaba construido con un dramatismo. Yo insisto, Betsy Tulloch fue una Lois fabulosa para lo que quisieron contar en esta historia. Esta serie funciona en forma independiente, ¿no? Porque el hecho de que nos hayan contado una historia en la que Superman y Lois están casados, tienen dos hijos, y se centra todo más en la crianza de ellos en Smallville, ni siquiera están en Metrópolis, ni siquiera trabajan en el diario El Planeta. Lo hicieron, pero renunciaron y se fueron a vivir a Smallville para poder criar a sus hijos. Ya nos están contando una historia totalmente que va por fuera de lo que estamos acostumbrados a ver de Superman o las distintas adaptaciones que se hicieron, más allá de que esto ha estado en arcos comiqueros, no en formatos audiovisuales, digamos, nunca lo habíamos visto de esa forma. Eh, yo no sé si Betsy Bullock fue la mejor Lois Lane, esto se lo puedo dejar a ustedes, cada uno tendrá su favorita a lo largo de la historia. Al menos en las versiones televisivas creo que fue la más real. Creo que fue el personaje más crudo porque le tocó padecer un montón de cosas. Fue la Lois más humanizada. Y Tyler Hoechlin fue el Clark y el Superman más humanizado, siendo él el Superman que hemos visto siempre con uno de los mejores trajes de la historia. Tal vez lo único que uno tiene para cuestionarle es por qué tan oscuro, porque el diseño del traje es de los mejores de todos los tiempos, ¿no? Los fans más puritanos, los más detallistas dirán, tendrían que haber tenido un azul un poco más vivo, no ser tan oscuro, y hubiésemos estado ante el mejor traje de todos los tiempos. El traje no es el mismo que tuvo él cuando apareció por primera vez en Supergirl, esto lo fueron modificando, es bastante parecido al de Henry Cavill, en cuanto a la textura de la tela, pero ha tenido y ha sido un Superman para recordar para toda la vida. Y toda esta temporada ha tocado temas que han humanizado a estos personajes y me parece que nos han hecho ver un costado muy diferente de un personaje que se ha adaptado millones de veces. En formatos live action, para cine, para televisión, en series animadas, en viñetas. Me parece que ha sido una representación muy diferente, una serie que creo que ha tenido muchísimo, muchísimo amor. Eh, que ha tenido una representación de una pelea entre Doomsday y él para el formato televisivo y para lo que es el presupuesto de esta serie, muy buena, que nos han mostrado la muerte del general Lane, que nos han mostrado a Lois tratando de afrontar un cáncer, de pelear contra él, de ver y de sufrir y de sentir el miedo de lo que le pueda llegar a pasar a su familia ante un Luthor vengativo. A mí la versión de este Lex Luthor que lo caracterizó Michael Cotteris me gustó muchísimo, un Luthor más adulto, ¿no? Todos estos personajes han tenido un paso más adulto. Y la serie ha tenido un cierre que me parece que es para recordar para todos los tiempos. Porque la serie se ha tomado unos últimos 10-15 minutos después de haber derrotado a Lex Luthor, después de haber derrotado a Doomsday. Hay, creo yo, también
una especie de perdón en general, porque cuando Clark o cuando Superman lo derrota a Doomsday definitivamente, podemos ver el alma de Bizarro, ¿no? La mirada de los ojos de Bizarro que todavía estaba dentro de esa criatura feroz, muy bien representada, no solamente por el CGI para la serie, sino lo feroz que se sentía y estéticamente, cómo él la arroja hacia el sol y cómo se puede ver tal vez el último rasgo de lo que fue Bizarro, pidiéndole que no lo mate y simplemente empujándolo hacia el sol para que desaparezca. Con respecto a Alex también, vengativo, es un Lex Luthor auténtico, alguien que no sabe y no conoce lo que significa el amor, alguien que solo conoce el odio y la venganza. La muerte del general Lane también fue brutal. La relación entre John Irons y Lana, que eventualmente al final se terminan casando. Sí quiero dejar un apartado para todo lo que fue la última secuencia, que fue una puñalada al corazón, que nos mostró los años posteriores a lo que vimos en el final de la serie. Nos fueron mostrando cómo los chicos fueron creciendo, nos fueron mostrando cuando muchos años después, y con la voz en off de Superman, porque es él el que va contando la historia. Recordemos, Superman siendo un extraterrestre y alimentándose de la energía del sol, puede vivir muchísimos años. No va a vivir lo que hubiese vivido con su corazón, porque al tener un corazón humano y un corazón ya de alguien que tenía unos 60 y pico de años como el general Lane, su vida iba a ser muchísimo más corta y eventualmente sus poderes se iban a ir degradando hasta perderlos. Algo que no se había visto nunca, al menos en formatos de series live action. Sí habíamos visto que Superman podía perder circunstancialmente los poderes por algún tipo de kriptonita, pero no que eventualmente esto era irreversible y que Superman como lo conocemos iba a terminar desapareciendo. Esa última secuencia no solamente muestra el casamiento de John Irons y de Lana, sino que nos van contando cómo crecieron los chicos, cómo se casaron, cómo tuvieron hijos, muchos hijos, nietos de Clark y de Lois, cómo fue la vida de ellos varias décadas después, cómo ella volvió a enfermarse y no pudo sobrevivir a esa nueva enfermedad, cómo la pierde Clark. Vemos la muerte de Lois Lane, vemos a Clark en el lecho de muerte de su esposa, con sus hijos atrás, totalmente destruidos, humanizados, vulnerable como no lo vimos nunca. Un Clark que fue envejeciendo lentamente y que eventualmente ese corazón de 60 y pico de años, ese corazón humano dijo basta. Y nos muestran la muerte de Superman. También en su lecho de muerte acompañado por sus dos hijos. Desgarrador, desgarrador, por cómo fue contado con la música que había de fondo, con la voz de él, diciendo cómo se sintió morir dos veces. Esa primera muerte que él tuvo a manos de Doomsday fue morir y que no haya nada del otro lado. Pero la segunda muerte fue reencontrarse con sus seres queridos. Hasta hay un perdón de Clark para con Luthor. Vemos a un Luthor adulto llorándolo. No terminé de entender si Luthor ya había muerto, un Luthor que quedó en prisión nuevamente. No sabemos si ese Luthor fue al velatorio de su archienemigo, ¿no? Y lo lloró y de alguna forma Clark lo perdonó, o si Luthor ya había muerto y se están encontrando en el más allá. Él va encontrándose con la versión jóvenes de sus hijos, se vuelve a encontrar con Lana, se vuelve a encontrar con el esposo de Lana, con John Irons, se vuelve a encontrar con Lois en versiones más rejuvenecidas. Tal vez es ese lugar donde todos se terminan encontrando, ¿no? Y donde él termina de alguna forma entendiendo que esa segunda muerte tuvo una recompensa al final. El detalle de Crypto, cuando Lois muere y él decide adoptar un perro que nunca había tenido, es decir, el mismo Superman dice, no puedo creer que nunca haya tenido un perro, y le pone Crypto, el histórico perro de Superman, ya no estando Lois con él, me pareció una caricia al alma realmente fabulosa. Así un cierre hermosísimo, me parece que fue el mejor final que esta serie pudo tener. Es el cierre definitivo del Arrowverse, que ha perdurado muchísimos años, con distintos productos, con un formato para mí ya totalmente obsoleto, y que, insisto, esto es opinión personal, para mí nace con Smallville y termina con esta serie. Pasaron muchas cosas en el medio, pero me parece que la serie ha cerrado como nunca habíamos visto a estos personajes. Me parece que era el cierre que merecía una serie que se arriesgó y que se envalentonó para contar una historia que no habíamos visto nunca.
con Superman salvando al mundo, enfrentándose a distintos rivales, a sus enemigos ya habituales, pero ver la parte más humana, ver lo que significa ser un superhéroe, o ser el hombre más poderoso del mundo, teniendo hijos, teniendo una esposa que eventualmente ha superado dificultades y que eventualmente termina todo como le va a pasar a todo el mundo, con la muerte. Me parece que ha sido un cierre perfecto, un cierre perfecto, un cierre doloroso, muy emocional, y creo que esta serie y estos personajes y estos actores se la merecían. Creo que le han puesto la frutilla del postre con el último capítulo, pero a lo largo de las 4 temporadas y esta cuarta temporada en general ha tenido momentos muy importantes, ha tenido actores y actrices muy buenas que estuvieron a la altura, el Luthor que hemos visto, el John Irons, ni que hablar de Superman y Luis, los hijos también, bueno, todos han estado a la altura, el general Lane, Lana, todos los personajes que vimos han tenido algo que decir y me parece que el cierre ha sido realmente fabuloso. Me gustaría que comenten qué les ha parecido esta última temporada, si coinciden conmigo o no. Comenten, por favor, qué les pareció el final. ¿Qué interpretan cuando él empieza a verse con todos? ¿Se encontró espiritualmente con Lex? ¿Lo perdonó espiritualmente o es algo del subconsciente? Bueno, esto se lo dejo a ustedes. Llenen la caja de comentarios, dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.